Estás escuchando un podcast exclusivo de Radio Trend Topic. Conectate con tus pasiones. Historias para comer, un podcast para compartir la mesa y sobremesa cuando vos quieras. Un picadito entre comunidad TT para sentirte bien. Bueno, buenas. Una de las cosas que yo primero consulté antes de aprovechar este espacio que me ofrecieron fue si iba a haber algún auspiciante. Y cuando confirmé que no iba a haber ninguno, dije, bueno, es mi oportunidad para desenmascarar a uno de los grupos que durante toda mi vida quise desenmascarar, que son los publicistas. Básicamente todos tenemos problemas con la publicidad, todos tenemos problemas que nos interrumpen los momentos de tensión en los programas de televisión, en los programas de entretenimiento. Siempre hay que ir al corte, siempre hay que esperar para que se defina una situación. Siempre cuando uno quiere saber si el disparo mató al protagonista o no lo mató, hay que ir al corte, a la propaganda. Cuando uno quiere saber si el concursante se ganó $1 millón, hay que ir a la propaganda, y terminan condicionando todo lo que sucede en la televisión, y lo que debería ser un aporte económico termina condicionando todo lo que se produce, y bueno, que realmente termina siendo más que molesto. Yo considero que soy una persona que me molesta bastante esta cuestión. Hay gente que le importa un poco menos, pero me puse a pensar en algún momento por qué es que me molesta. Y llegué a la conclusión de que esto nació en los años 90. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos... En los años 90, cuando yo no tenía un mango y lo único que podía hacer los fines de semana era poner una película en televisión. Y resulta que la noche de la televisión estaba copada por una serie de programas que estaban dedicados a la publicidad. Era como una cosa casi insólita, diría yo. La propaganda, en vez de estar en la propaganda, estaba en el programa. Resulta que había unos programas que estaban conducidos por un tipo que producía propaganda, que tenía un asistente que actuaba en propaganda, que tenía un secretario que hacía propagandas, que tenía un invitado que se dedicaba a hacer propagandas, que lo sentaban en un sillón, que hablaban sobre propagandas, y que cuando iban al corte pasaban más propagandas. Y lo único que hacían era alabarse entre ellos y hablar como si estuviesen ante un artista de dimensiones geniales. Y resulta que los tipos se sentaban en el sillón, se tomaban un whisky, por lo general también auspiciado, aprovechaban para poner más propagandas, y ahí el tipo hablaba como si fuese un director de cine genial, como si Orson Welles estuviese hablando del Ciudadano, y resulta que lo que el tipo había filmado eran 2 minutos de un comercial de calditos para sopa. Y ahí pasaba que se elogiaban y nació una categoría artística que nos quisieron imponer, que es la de creativo, que no existe. Un creativo es un tipo que en todo caso alguna vez pudo haber sido ingenioso, se le ocurrió una buena idea, pero que no da para subirse a ningún banquito y ponerse a hablar como si fuese un artista genial. Una buena idea, tenía que ser una buena idea. En ese tiempo esto era muy habitual, y yo tenía un amigo que se dedicaba y que discutíamos mucho sobre esto, y una de las cosas que al más le molestaba es que yo le dijera propaganda, porque él decía que lo que él hacía era publicidad y no propaganda, y me la trataba de diferenciar diciendo que la publicidad vendía un producto y que la propaganda vendía ideología. Que había que diferenciar de alguien como Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, y un tipo que vendía publicidad de Fanta. Y yo en ese momento le preguntaba, ¿y quién inventó la Fanta? Los nazis inventaron la Fanta. Y cualquiera que haya tenido la desgracia alguna vez
de probar un traguito de Fanta, ya sea por error, ya sea porque se la ofrecieron y no sabía lo que había. Cualquiera que haya tenido la desgracia, y vuelvo a repetir la palabra, de tener un poco de Fanta en la garganta, sabe perfectamente que solamente una mente siniestra, diabólica, como la de los nazis, se le pudo haber ocurrido crear semejante brebaje. Y los publicistas de hoy, que son descendientes de aquellos nazis, pretenden que nuestros hijos tomen Fanta. Una bebida que ni siquiera los nazis le daban a sus hijos, porque como ustedes bien sabrán, el matrimonio Goebbels prefería que sus hijos tomen cianuro antes que darle un vaso de Fanta. Fanta es tan rica, burbujeante e intensa que va a ser re fácil. No es tan pelotudo, viejo. He llegado a la conclusión de que hay un grupo en particular que son los más siniestros de todos y que son los que se dedican a hacer publicidades de productos para la higiene dental. Yo no sé si ustedes se pusieron a ver alguna vez, bueno, no les habrá quedado más remedio porque en la televisión automáticamente se las pasan todo el tiempo este tipo de propagandas o publicidades sobre diferentes tipos de productos para el cuidado dental. Y, por ejemplo, lo primero que me sorprende de todo esto es lo que pasa con los dentistas y odontólogos que muestran ahí. Son modelos, las caras parecen de porcelana, la sonrisa perfecta, son jóvenes, lindos, son tipos que se expresan con claridad. Cualquiera que haya tenido que ir a un odontólogo por la obra social sabe perfectamente que esos dentistas no existen, que son una mentira, que probablemente sean actores y encima tienen el tupé de ponernos un número de matrícula para hacernos creer que de verdad son dentistas. Nadie controla ese número de matrícula y yo estoy seguro que el día que alguien lo haga va a descubrir que esos números de matrícula corresponden a odontólogos muertos, odontólogos que seguramente tuvieron sus consultorios en Berlín en los años 40, en la Alemania nazi, y esos son los números que ellos utilizan para hacernos creer que el tipo que nos está dando consejos por televisión es un odontólogo de verdad. Y la verdad es que ha puesto lo que no tengo para demostrar que no es. En ese contexto de publicidades que suelen mostrar de productos dentales y demás, es en donde más queda clara la mentira de los publicistas. Y yo les voy a pedir que me sigan en este razonamiento. Seguramente más de una vez habrán escuchado una publicidad de cepillos de dientes en el que les dicen que este cepillo limpia un 20% más que el cepillo de la camada anterior, de tal o cual marca. A su vez, ese otro cepillo, que limpiaba un 20% menos, decía que era mejor que cualquier otro cepillo del mercado. Que a su vez decía que era el doble de mejor que otro cepillo jamás inventado, y al mismo tiempo ese otro cepillo anterior llegaba a lugares de tu boca a la que ningún otro cepillo jamás ha llegado. Si uno va haciendo la progresión de datos, se va a dar cuenta que si eso fuese verdad, hace 10 años uno compraba un cepillo que apenas le plumereaba los 2 dientes de adelante, y poco más si los publicistas estuviesen diciendo la verdad, pero sabemos que no lo dicen, y entonces nosotros, que nos hemos cepillado los dientes hace 30 años con un cepillo que básicamente es un cepillo igual a los de ahora, sin todo ese marketing que los quieren vender, tenemos los dientes más o menos enteros y sabemos que nos están mintiendo. Pero la gente joven por ahí no lo sabe y se compra esos cepillos que lo paga 4 veces más porque tiene, vaya a saber, qué otro aditamento. A tal punto que cuando no tuvieron más nada que inventar, cuando ya en un punto yo creo que se dieron cuenta de que la gente percibía que ya no había más nada por limpiar y que los cepillos de dientes habían llegado a su tope de tecnología, inventaron un limpiador de lengua en el mango. Y cualquiera que haya alguna vez tratado de limpiarse la lengua sabe que es imposible porque uno vomita. Uno cuando se mete algo en la lengua y la raspa, vomita. Y estos tipos, publicistas, nazis, por supuesto, pretenden que nosotros nos cepillemos la lengua solamente con el objetivo de vendernos un cepillo de dientes que suponen es mejor que cualquiera que se haya inventado antes. Otra publicidad que hay con respecto a los
a los productos odontológicos, que a mí me llama mucho la atención, son una especie de teatralizaciones que hacen con estos odontólogos que para mí, como les decía, son de mentira, y que pareciera que tienen... que lo único que les importa en la vida es la limpieza bucal. Entonces se la vieron por allí, hay una publicidad, yo la voy a exagerar un poco porque es necesario exagerarla para denunciarlos del todo. Hay un tipo en el consultorio que está ordenando sus utensilios y demás, y entra una chica al consultorio y el tipo le dice: hola hija, qué sorpresa, ¿viniste? Y le dice: sí, pa. Le dice: ¿qué te trajo por acá? Y la pieza dice: ¿te acordás, papá, aquella beca en Cambridge, en donde entre 2 millones de postulantes de todo el mundo iban a fijarse quién tuviese mejor aptitud, mejor inteligencia, coeficiente, capacidad? Iban a seleccionar a una persona para proveerle de toda la educación y todas las instancias posibles para formar a una futura líder del mundo. Sí, me acuerdo, le dice el padre. Le dice: bueno, papá, la gané. Y el padre, que debería emocionarse, que debería ir a abrazarla, que debería estar orgulloso de la hija que tiene, ¿qué hace? Le dice: ah, está bien, pero ¿te lavaste los dientes? Y la piba tiene 18 años, es adolescente. Como todo adolescente, es sucia. Obviamente que no se lavó los dientes. Jamás se puede hablar de los dientes porque los adolescentes no se lavan los dientes, no se lavan las manos, se van a lavar los dientes. Y la piba, por el solo hecho de ser adolescente, no solamente no se lava los dientes, sino que además miente. Entonces, ¿qué le dice la piba? Sí, papá, me los lavé. Y claro, el padre, ¿qué le dice? Bueno, vamos a ver una prueba. Le dice: yo te voy a dar esta pastillita, y si queda un poquito de placa bacteriana, la pastillita te va a pintar de azul la boca, y ahí vos vas a saber dónde te queda un poco de placa para que te la puedas sacar. Entonces la piba se traga la pastillita, y obviamente la piba hace 4 años que no duerme para ganarse la beca, hace 4 años que se sostiene a café, tiene toneladas de café y café tomadas, jamás se lavó los dientes, el riachuelo es Villavicencio al lado de la boca de la piba, y entonces, cuando se traga la pastillita, la boca se le pone absolutamente azul, todo azul, absolutamente, porque es un gran océano de placa bacteriana esa boca. Y el padre la mira y le dice: bueno, ahora anda a lavarte. Entonces vos llegaste a la situación de que 1 minuto antes había entrado una piba al consultorio, una piba que tenía que ser el orgullo no solamente del padre, sino de la familia y hasta del país, te diría. La esperanza del mundo. Se había ganado una beca en Cambridge para formarla como líder, para ser la líder del nuevo mundo, un mundo más justo, un mundo perfecto. ¿Y qué pasa? La tenés ahí tratando de sacarse ese azul de la boca, porque si llega a salir a la calle con toda la boca pintada, va a aparecer, la gente va a pensar que le viene de papá pitufo, cuando tendría que ser el orgullo de una familia. Y eso obviamente está ideado por un publicista que decididamente, si no es nazi, merece ser.
que indique que las encías te están sangrando. ¿Por qué la necesidad? ¿Por qué esa elocuencia? ¿Por qué esa cosa salvaje de arruinarte la vida, de arruinarte la cena a toda una familia que uno dice, pero ¿por qué? Y es una cosa grave, es una cosa bastante grave, y con esto quiero terminar, porque yo quiero que piensen en esta situación. Es algo que no se puede permitir, porque si nosotros permitimos a un publicista que para vendernos un dentífrico para el sangrado de encías nos muestre saliva y sangre en primer plano, imagínense qué vamos a tener que ver el día que ese mismo publicista lo contraten lo de Pomadas Manzán. Entonces, simplemente, y para cerrar un poco la idea de este espacio, pensemos, no lo dejemos pasar y reaccionemos, porque probablemente la vamos a pasar mucho peor. Gracias. Bueno, esto fue todo. Mi nombre es Hernán Dardés y esto es el podcast Historias para Comer.